Good afternoon, guys. Today I'm going to talk about the simple present. Chicos, buenas tardes. Como tercer tema nos corresponde desarrollar el presente simple, pero este tema lo he dividido en dos partes para que se pueda entender mejor, podamos comprenderlo mejor sin tener que correr por el tiempo, ¿ok? Entonces vamos a hablar hoy día del simple present, del presente simple. Simple present, presente simple. Bien, el presente simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones habituales que suceden con cierta frecuencia y no hace referencia a si está ocurriendo en el momento actual, ¿ok? A comparación del presente continuo, que sí nos detallaba cuando una acción estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Este tema no necesariamente nos va a indicar qué es lo que está pasando ahora, en este determinado momento, sino que sí va a ocurrir en el presente, pero en un tramo de tiempo. Usos. El simple present o el presente simple se va a utilizar, uno, para expresar hábitos y rutinas. Me refiero a yo me levanto a las 5 a.m., yo me ducho a las 8 de la mañana, yo almuerzo al mediodía, ¿ok? Hábitos o rutinas. También para hablar acerca de hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones también y deseos permanentes. Por ejemplo, I smoke, yo fumo, es un hábito, ¿verdad? I work in London, esa es una permanencia, es una información que estoy dando. London is a large city. London es una ciudad larga, es una ciudad grande. Eso es un hecho general. 2. También vamos a usar este tema del presente simple para dar instrucciones o indicaciones. Por ejemplo, you walk for 200 meters, then you turn left. Camina 200 metros, luego voltea a la izquierda, ¿ok? Entonces estoy dando una instrucción, estoy dando una indicación y esto es en tiempo presente. Número 3. Para hablar de eventos programados presentes o futuros también. Por ejemplo, your exam starts at 9 o'clock. Tu examen comienza a las 9. ¿Ok? Entonces eso de ahí es un evento programado que puede ser ahora, en este momento o en un futuro, pero no muy lejano, ¿verdad? Ya el tiempo tampoco es tan a lo extremo, sino que va a ser un periodo de tiempo que va a ser corto, pero si hablamos de acá a una hora, pues es el futuro, ¿verdad? De acá a 2 horas es el futuro, pero sin embargo sigue siendo el día de hoy. Entonces, más o menos a eso se refiere el presente simple. Ahora, ¿cuál es la forma del presente simple? La forma básicamente va a ser mi pronombre o mi sujeto más mi verbo, ¿ok? Todo lo demás ya llega a ser mi complemento. Entonces, repito, mi forma para el presente simple tiene que ver mucho mi verbo, la forma en la que está mencionando a mi verbo en esa oración. Por ejemplo, I think, yo pienso, you think, tú piensas, he thinks, él piensa, she thinks, ella piensa, he thinks, eso piensa, we think, nosotros pensamos, they think, ellos o ellas piensan, ¿ok? Entonces ahora se estarán preguntando, pero ¿por qué he, she e it al final de su verbo tienen una S que está en rojito? Y eso va a ser porque he, she e it van a ser pronombres de la tercera persona, ¿ok? Third person, tercera persona. Estos pronombres son algo problemáticos. ¿Por qué? Porque solamente para estos tres pronombres va a haber unas reglas, ¿ok? Si se dan cuenta, para todo lo demás mi verbo está en su forma real. Mientras que para he, she e it, pues sí le pasa algo al verbo. Y eso lo vamos a ver a continuación. Rules, reglas.
Por lo general, en la tercera persona agregamos una S al verbo, por lo general, ¿ok? Tomemos a esta nota como una regla general para saber que cuando me mencione a la tercera persona, ya sea he, she o it, pues ya sé que a mi verbo le tengo que agregar una S, ¿verdad? Empezamos entonces con la primera regla. Para los verbos que terminan en O, CH, SH, SS, X o ZZ, ¿qué va a pasar? Le voy a agregar a ese verbo la terminación ES. Repito, para los verbos que terminan en O, CH, SH, SS, X o ZZ, se le va a agregar la terminación ES. Por ejemplo, tengo el verbo go, ¿ok? Go termina en O, ¿verdad? Por lo tanto, le agregué esa terminación ES. Pasamos a catch. Catch termina en CH. Por lo tanto, le agregué ES. Wash termina en SH. Por lo tanto, le agregué ES. Kiss termina en SS. Por lo tanto, le agregué ES. Fix termina en X. De igual forma, le agregué ES. Bus termina en ZZ. De igual forma, le agregué la terminación ES. ¿Ok? Entonces, ya queda claro esta parte, que si mi verbo termina en O, CH, SH, SS, X o ZZ, le voy a agregar la terminación ES. Regla número 2, segunda regla. Para los verbos que terminan en consonante más Y, ¿qué va a pasar? Le voy a eliminar esa Y voy a agregar la terminación IES. ¿Ok? Repito, para los verbos que terminan en consonante más Y, elimino la y agrego la terminación IES. Por ejemplo, Mary. Mary termina en R y Y, ¿verdad? Termina en consonante y Y. Por lo tanto, eliminé esa y le agregué la terminación IES. ¿Se dieron cuenta? Pasamos a ver study. Igual, study termina en consonante más Y, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eliminé esa y le agregué la terminación IES. ¿Vale? Ahora, carry. Carry termina en RY, termina en consonante Y. De igual forma, eliminé esa y le agregué la terminación IES. Y por último, worry. De igual forma, termina en RY, consonante Y. Le eliminé esa y le agregué la terminación IES. Recuerden que estas reglas solamente funcionan cuando mi pronombre es de la tercera persona, cuando estos verbos van acompañados de un pronombre de la tercera persona. ¿Y cuáles son esos pronombres? He, él, she, ella, it, eso, esa o ese, ¿verdad? Regla número 3. Para los verbos que terminan en vocal más Y, ¿ok? Para los verbos que terminan en vocal más Y, solamente le voy a agregar una S. Por ejemplo, play termina en AY, vocal más Y, ¿verdad? Simplemente le agregué la terminación S, plays. Enjoy termina en vocal Y, igual, solo le agregué la S, enjoys. Say, igual, termina en vocal y simplemente le agregué la S, says. ¿Vale? Y cabe resaltar para recordarles, chicos, que si es que mi verbo no cumple ninguna de estas tres reglas, pues ya sabré que pertenece a esta regla en general, ¿verdad? Que decía, por lo general en la tercera persona agregamos una S al verbo. Eso es una regla general. Entonces, si mi verbo no cumple esta primera regla, no cumple esta segunda regla y tampoco cumple esta tercera regla,
pues simplemente le voy a agregar una S. Ahora, vamos a pasar algunos ejercicios de lo que ya les he explicado en los minutos anteriores, ¿ok? Bien, tengo este cuadro, ya está convertido a tercera persona. Tengo el verbo say, ¿ok? Say, ¿qué pasó? ¿Cómo sería este verbo? ¿En qué se convertiría este verbo ya en tercera persona? Say termina en vocal Y, ¿verdad? Cumple esa regla de vocal Y, por lo tanto solo le agregué una S. Pasamos al go. Go termina en una O, por lo tanto cumple mi regla de agregarle ES, ¿verdad? Pasamos a make. Make va a ser una regla en general, ¿verdad? Simplemente le agregué una S. Study. Study termina en consonante Y, por lo tanto eliminé esa Y y le agregué la terminación IS. Pasamos a use. Use termina en E, así que cumple mi regla en general. Pasamos a try. Try termina en consonante Y, por lo tanto le eliminé esa Y y le agregué la terminación IS, ¿verdad? Pasamos a call. Call cumple mi regla en general, simplemente le agregué una S. Y change termina en una E, igual de la misma forma, solo cumple mi regla en general y le agregué una S. Entonces queda de la siguiente forma: say, says; go, goes; make, makes; study, studies; use, uses; try, tries; call, calls; change, change. ¿Ok? Como que suena el tss, y en algunos el tss, ¿verdad? Y en otros casos is, ¿ya? Entonces hay que ir practicando esa pronunciación. Ya de aquí les voy a juntar un video también para aprender los verbos y también una lista de verbos para que ustedes puedan manejar ya los verbos que tienen mucho que ver en este tema. Pasamos a ver entonces otros ejercicios. Empezamos con she, love, ¿ok? Aquí no solamente tengo verbos, aquí ya tengo un pronombre con un verbo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Corregir esas oraciones si en caso esas oraciones están mal escritas, ¿ok? Por ejemplo, she, love está mal. ¿Por qué está mal? Porque she es un pronombre de la tercera persona. Por lo tanto, no puede ser love. En este caso tiene que ser loves, ¿verdad? She loves. Como love termina en E, simplemente cumple mi regla en general de agregarle una S. Repito, ¿por qué le agregué una S al verbo? Porque estoy hablando del pronombre she, que es un pronombre de la tercera persona. Veamos el segundo ejercicio. I eat. Mi pronombre es I, yo. I no es un pronombre en la tercera persona, por lo tanto esa oración está bien, está bien. Tercera oración. You smoke. You es un pronombre en la tercera persona. No, ¿verdad? Entonces su verbo está bien. No necesito ninguna S, ninguna ES, ni IES, ¿verdad? Pasamos a la cuarta oración. He wait. Aquí he sí es un pronombre de la tercera persona, ¿cierto? Por lo tanto, ese wait se va a convertir en waits. He waits. Eso sería lo correcto. Pasamos a la quinta oración. It find. It es un pronombre de la tercera persona. Por lo tanto, ese verbo que le falta, simplemente le va a faltar una S. It finds. ¿Ok? Hasta ahora, mis verbos han cumplido solo mi regla general. Es por eso que solo le estoy agregando una S a esos verbos. ¿Ok? Recuerden que hay reglas que tengo que ver para
saber si agregar s, es o ies, ¿vale? Vamos a ver ahora la sexta oración. They do. They no es un pronombre en la tercera persona. Por lo tanto, está bien. They do. Su verbo está bien. Veamos 6 ejercicios más para terminar. We drive. We. We no es un pronombre en la tercera persona. Por lo tanto, su verbo no necesita nada, ¿verdad? Se mantiene igual. We drive. Pasamos a he do. He sí es un pronombre de la tercera persona. Por lo tanto, ese verbo tiene que cambiar. Pero atención, ese verbo do termina en la vocal O. Y esa regla me decía que si mi verbo termina en O, pues le tengo que agregar ES al verbo. He do pasa a ser he does. ¿Ok? He does es la terminación correcta. He do está mal escrito. Es he does. Pasamos a la tercera oración de you buy. You no es un pronombre de la tercera persona. Por lo tanto, su verbo no necesita nada. Se mantiene igual. You buy. Cuarta oración. I watch. I tampoco es un verbo de la tercera persona. Por lo tanto, I no es un pronombre de la tercera persona. Por lo tanto, su verbo no necesita nada tampoco. I watch, ¿verdad? Pasamos a she wash. She wash. She sí es un pronombre de la tercera persona. Entonces, a este verbo de she sí le va a pasar algo. Wash. Wash termina en SH. Esa regla que dice que si termina en SH, le tengo que agregar ES al verbo, ¿verdad? She washes. Y eso es lo correcto. She washes. She was está mal, ¿verdad? Es she washes. Pasamos a la última oración que dice you run. You no es un pronombre de la tercera persona. Por lo tanto, su verbo no necesita ningún agregado. Se va a mantener como you run. ¿Ok? Bueno, chicos, eso es todo por la primera parte de este tema. Espero que hayamos podido comprender. Por favor, practiquen esto, practiquen los verbos que les voy a juntar, ¿sí? Para poder mañana ya avanzar con las clases. Cuídense, chicos. Bye. Take care.